Hola, hola. Ya mandé la invitación, espero que se conecten luego. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buena, profe. Buena, profe. Buenos días, chiquillos. Hola, hola. Vamos ingresando. Hola, chicos. Hay poquito, vamos a dejar que ingresen unos pocos más. Hay muy poquitos. ¿Qué pasa? Que no se están demorando. Para que ingresen. Están ingresando, ingresando. Vamos ingresando, llegó el José porque está poniéndose lento el internet. José, no sé por qué se demora tanto en ingresar. José Donoso no quiere dejarlo entrar. ¿Qué le pasa al resto del curso que no llega? Donoso, ¿qué le puede decir a José que... Profe, ¿Ah? dice Felipe Gutiérrez que no se va a poder conectar por un asunto familiar. ¿Ya? Y recuérdenme después que me escriba al WhatsApp para dejarlo presente igual. Ya. A José díganle que intente entrar de nuevo porque no lo admite. ¿Por qué no lo deja entrar? Ahí parece que sí. No hay más gente. ¿Qué le pasa al curso que tampoco? ¿Por qué hay tan poquitos conectados? Aquí llegó uno más. Vamos a partir. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Le avisé al Barcas que yo tenía problemas de internet, pero ahí la arreglé rápido. Y alcancé a entrar. Ya.
Vamos a esperarle unos minutos para que ingrese alguien. Que hay tan poquitos que se conectaron. Ya. Son los que están y listo, nada más. Ya, chiquillos. Estamos con educación ciudadana. Estamos viendo lo que es el rol del Estado de esta unidad que es Estado, ciudadanía y democracia. ¿Cuál es el objetivo hoy día? Comprender las características del Estado y la democracia. Estado y democracia, ¿cómo se llevan los dos? ¿Cómo funcionan estas dos grandes palabras? El Estado y la democracia por otro lado. ¿Qué es el Estado? Esa es la pregunta. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? La pregunta más grande es ¿qué es el Estado? El Estado es la forma de organización sociopolítica con poder soberano en una zona geográfica. Nosotros lo hemos visto varias veces y hemos analizado que el Estado lo conformamos todos nosotros, las personas que vivimos dentro de un territorio delimitado, que tenemos ciertos rasgos culturales similares, principalmente el idioma. ¿Cuál es el origen del Estado? Acá en el siglo XVII, luego del feudalismo, aparecen los primeros estados modernos europeos con intención de unificar un territorio y ciudadanos. Por lo mismo, antes de esa fecha, en la Edad Media, tenemos que recordar que habían feudos o reinos, que cada uno tenía, obviamente, un soberano en el cual era un pequeño territorio que poco a poco, principalmente con la idea del liberalismo y la aparición de la Revolución Francesa, aparecen los primeros estados como tal. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Es mantener el bien común, o sea, alcanzar un bien común de todas las personas que vivimos dentro de este territorio. Obviamente que la idea de esto es permitir el máximo desarrollo material y espiritual de las personas, o sea, todas las personas que viven dentro de un Estado, más allá de que piensen o se comporten de una manera diferente, se tiene que tratar de buscar el bien común de todos los que viven dentro de ellos. ¿Qué es lo que lo compone? Como les dije, población, territorio, soberanía. Obviamente la población es la nación del Estado chileno, en la cual todos nos identificamos por una bandera, un sistema, un anhelo, un sentimiento nacionalista de vivir dentro de un territorio, y obviamente todo este territorio, este Estado es soberano y es independiente. El régimen político nosotros lo conocemos, estamos claros que están los poderes del Estado están divididos entre ellos para mantener una cierta autonomía y no crear nuevamente una dictadura o que todo el poder se concentre en una sola persona. Eso es en pocas palabras lo que es el Estado en general, lo que vimos ahora. Más o menos, no sé si esto nosotros lo hemos visto varias veces, pero esto es el Estado en sí, la forma de cómo se compone este Estado. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo, entre comillas, cuáles son las funciones y las deberes de los poderes del Estado? Lo hemos analizado un millón de veces entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aquí vamos a hacer un pequeño video de cuáles son los poderes del Estado, antes de seguir avanzando. Cada calentura de Tipulco y Amadora.
haciendo? Silencio, mi querida señora. Estoy a punto de grabar un video que me hará rico y famoso en YouTube. Estoy esperando a que me rescaten. Quizás algún senador volando o algún diputado con rayos X. Alguna prueba de los poderes del Estado. Lo leí en la Constitución. Creo que estás un poco perdido. El Estado de Chile se administra a través de 3 instituciones, cada cual se encarga de un área determinada. A eso se le llama la división de los 3 poderes del Estado. Superfuerza, sentido arácnido y rayos láseres. No, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Y por qué 3? Porque así ninguna persona o instituciones tengan demasiado poder y abusen de los ciudadanos. Para que nadie se arranque con los tarros, quieres decir. El primer poder es el ejecutivo, encabezado por el presidente, que administra el Estado, vela por el orden público y propone proyectos de ley. Luego está el poder legislativo, compuesto por los diputados y senadores que se reúnen aquí, en el Congreso, y su función es ejercer la representación del pueblo, aprobar o rechazar las leyes y fiscalizar los actos de gobierno. ¿Y el tercer poder? Es el poder judicial. Quienes deciden si alguien se va a la horca o a la guillotina. Esas penas ya no existen, pero claro, entre sus funciones está resolver las diferencias y problemas que puedan existir entre las personas y determinar lo que a cada uno le corresponde según la ley. Quizás puedes hacer un video explicando los 3 poderes del Estado. ¡Qué buena idea! Sería un éxito. Hola, niños. Soy Trifulco y te apuesto 1 kilo de cochayuyo que te encantaría saber sobre los poderes del Estado. Es bastante cortito el tema de qué son los poderes del Estado, pero es algo que se tiene que entender y aprender. Lo hemos visto 1.000.000 de veces, pero siempre tenemos que dejar claro cuáles son las funciones que tiene cada poder dentro de este Estado. Obviamente está el judicial, que se administra la ley, y el ejecutivo, donde encontramos al presidente de la República con todos sus componentes, que son los ministros, que le ayudan a administrar este país, y tenemos el poder legislativo, donde encontramos el Congreso, donde tiene que empezar a legislar y tiene que ver estas leyes que van a regir el país. Pero aquí pasamos al otro término, que es la democracia. ¿Qué es la democracia? Como dice acá, forma de gobierno en la cual existe participación popular. Sus ciudadanos pueden elegir y controlar directa o indirectamente a sus representantes. La idea de esta democracia, como lo plantea acá, es que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de escoger a nuestros propios representantes. De escoger a nuestros propios representantes de manera directa o indirecta, y eso es a través del voto popular. Por lo mismo siempre se llama votación, o siempre se llama, cuando se quiere decidir algo, se llama a los participantes a que vengan, o sea, la gente que está en edad de ser ciudadano, que participen en las elecciones políticas. Por lo mismo también se ha hecho tanto énfasis en este tema de estar recordando cada cierto tiempo, cada cierto minuto, pasando en las clases, cuáles son los poderes del Estado, cuál es la función del Estado, para qué sirve el Estado, porque la idea es que cuando ustedes sean considerados ciudadanos, también participen en este tema y no lo dejen de lado. Por lo mismo, dice aquí, ¿cuál es la forma de gobierno? Es una forma de gobierno en la cual participamos todos nosotros. ¿Cuál es el origen? Obviamente, el origen de la democracia se remonta más o menos a lo que es la antigua Atenas, donde en Atenas aparece por primera vez este sentido, esta palabra llamada democracia. Y obviamente después en el mundo europeo, en el mundo moderno, aparece con la idea de la ilustración y del liberalismo más o menos en el siglo XV y XVI en adelante en Europa, y después esta filosofía abarcan a todo el mundo.
¿Cuál es la finalidad de la democracia? Proteger la libertad y la igualdad. La idea de que la democracia es que todos nosotros somos iguales ante la ley y ante todo. Esa es la idea de lo que es la democracia. ¿Cuáles son los principios y valores que tiene esta democracia? Es la igualdad y libertad, representatividad, descentralización de decisiones, o sea, eso significa que todos nosotros tenemos derecho a decidir o nos deberían llamar para poder votar en un plebiscito, en una elección de qué queremos, si nos conviene o no nos conviene. Obviamente, dentro de lo que dice igualdad y libertad está el Estado de Derecho. ¿Qué significa ese Estado de Derecho? Que el Estado de Chile, reinante, nos tiene que dar el derecho de poder participar en todas las decisiones que están dentro del país que sean convenientes para él. Participación política y pluralista, que significa que tiene que haber un sinfín de ideas que todas son escuchables. Y tenemos la que es la constitucionalidad en el tema de que exista esta constitución donde nosotros podemos participar o tenemos las leyes que nosotros mismos, entre comillas, escogimos, porque los representantes, tanto senadores y diputados, nosotros votamos por ellos para que nos representen dentro del Congreso y hagan lo mejor posible para nosotros. Tenemos tipos de democracia, democracia directa y representativa. La directa es cuando un grupo de personas ya seleccionadas escogen lo mejor que es para nosotros, y la representativa es cuando nosotros escogemos directamente a nuestros representantes o nosotros nos llaman constantemente para votar o ver qué es lo que más nos conviene dentro de las decisiones que se están tomando para el país. Esas son las dos diferencias entre lo que es el Estado y lo que es la democracia. Mira, vamos a ver aquí un pequeño video también que dice cuál es la diferencia, cuál es la, ¿cómo se llama? La democracia y sus desafíos hoy en día, porque todos nosotros podemos decir vivimos en un país democrático, pero a todos se nos escucha. ¿Realmente vivimos en una democracia? ¿Las personas que nosotros escogimos nos van a representar directamente o indirectamente o solamente van a favorecer sus necesidades? Por lo mismo, estas preguntas que salen aquí dicen, ¿qué problemas tiene la democracia latinoamericana? ¿Qué soluciones plantea? ¿Y tú qué soluciones podrías plantear? Estas son preguntas que se tienen que ir ustedes cuestionando día a día porque ya están creciendo. Les queda, ¿cuánto? Un año más para poder salir del colegio y enfrentarse a esta vida real, mundo laboral, seguir estudiando, trabajar, etcétera, donde les va a tocar de repente una elección presidencial de alcalde, senadores, diputados, y ustedes van a tener que ver y decidir qué es lo que más les conviene, si realmente los representan, no los representan, qué es todo esto. La mayoría de los países del mundo se definen como democracias. En griego, demos significa pueblo y kratos significa poder, gobierno. Un régimen democrático sería donde gobierna el pueblo. Pero, ¿realmente existe la democracia? Las sociedades humanas se han organizado de distintas maneras a través del tiempo. Todo indica que en la Edad de Piedra, cuando los grupos no eran muy grandes y había pocas riquezas que acumular, el poder estaba bastante repartido y la única superioridad que se reconocía era la de los de más edad con respecto a los menores. Una de las primeras ciudades de las que se tiene registro es Cataloyuc, una sociedad de hace unos 8.000 años en la que no había una persona especial a la que llamar gobernante. Pero todo cambió cuando se empezó a pensar que algunas personas eran más importantes que otras. Desde la prehistoria existieron chamanes o sacerdotes que servían como puente entre el mundo físico y el espiritual. Uno de sus trabajos era observar los astros que, se pensaba, tenían mensajes para los humanos. Desde que surgió la agricultura, este rol se hizo más importante. El mensaje de los astros indicaba cuándo sembrar y cuándo cosechar, por ejemplo. Los sacerdotes, conectados con las estrellas y los dioses, fueron adquiriendo más poder y de una organización horizontal se fue formando una jerarquía. La palabra jerarquía significa orden sagrado. Para los antiguos egipcios, el faraón era un intermediario entre el pueblo y los dioses. El emperador japonés es considerado el soberano celestial.
espiritual y durante muchos años se pensó que la autoridad de los reyes provenía de Dios. Todavía hoy muchos creen que la autoridad es de origen divino. Cuando el gobernante es uno solo, la forma de gobierno se llama monarquía. Pero no todos los pueblos han sido monárquicos. Por ejemplo, sabemos que había y hay sociedades indígenas en las que las decisiones se toman de manera colectiva. En la cultura occidental, desde el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la que es reconocida como la primera democracia. Todos tomaban parte en las decisiones que afectaban a la comunidad. ¿Todos? Bueno, no podías participar si eras un joven sin entrenamiento militar, si no poseías tierras, si tú o tus padres tenían deudas con la ciudad, si eras esclavo o si eras mujer. Se pensaba que solo los hombres con propiedades tenían derecho a decidir. Tuvieron que pasar muchos años para que el derecho al voto fuera para todos. Por poner un ejemplo, No se ve, en Chota. Estados Unidos fue hasta 1870 que los hombres de ascendencia africana tuvieron. Vamos a ponerlo de nuevo el video porque no se vio al tiro. Dígame si se ve ahora bien o no. En griego, demos significa pueblo y kratos significa poder, gobierno. Un Sí, régimen profe, ahora sí se ve. democrático sería donde gobierna el pueblo. Pero, ¿realmente existe la democracia? Las sociedades humanas se han organizado de distintas maneras a través del tiempo. Todo indica que en la Edad de Piedra, cuando los grupos no eran muy grandes y había pocas riquezas que acumular, el poder estaba bastante repartido y la única superioridad que se reconocía era la de los de más edad con respecto a los menores. Una de las primeras ciudades de las que se tiene registro es Cataloyuc, una sociedad de hace unos 8,000 años en la que no había una persona especial a la que llamar gobernante. Pero todo cambió cuando se empezó a pensar que algunas personas eran más importantes que otras. Desde la prehistoria existieron chamanes o sacerdotes que servían como puente entre el mundo físico y el espiritual. Uno de sus trabajos era observar los astros que, se pensaba, tenían mensajes para los humanos. Desde que surgió la agricultura, este rol se hizo más importante. El mensaje de los astros indicaba cuándo sembrar y cuándo cosechar, por ejemplo. Los sacerdotes, conectados con las estrellas y los dioses, fueron adquiriendo más poder y de una organización horizontal se fue formando una jerarquía. La palabra jerarquía significa orden sagrado. Para los antiguos egipcios, el faraón era un intermediario entre el pueblo y los dioses. El emperador japonés es considerado el soberano celestial y durante muchos años se pensó que la autoridad de los reyes provenía de Dios. Todavía hoy muchos creen que la autoridad es de origen divino. Cuando el gobernante es uno solo, la forma de gobierno se llama monarquía. Pero no todos los pueblos han sido monárquicos. Por ejemplo, sabemos que había y hay sociedades indígenas en las que las decisiones se toman de manera colectiva. En la cultura occidental, desde el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la que es reconocida como la primera democracia. Todos tomaban parte en las decisiones que afectaban a la comunidad. ¿Todos? Bueno, no podías participar si eras un joven sin entrenamiento militar, si no poseías tierras, si tú o tus padres tenían deudas con la ciudad, si eras esclavo o si eras mujer. Se pensaba que solo los hombres con propiedades tenían derecho a decidir. Tuvieron que pasar muchos años para que el derecho al voto fuera para todos. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos fue hasta 1870 que los hombres de ascendencia africana tuvieron derecho a votar y las mujeres lograron el reconocimiento a ese derecho hasta 1920. En México no se garantizó sino después de muchas luchas hasta 1953. ¿Lo puedes creer? El modelo de democracia que prevalece en la mayor parte de los países americanos y europeos está basado en las ideas de Montesquieu acerca de la división de poderes. La idea es que hay una parte del Estado que escribe las leyes, el poder legislativo, con sus diputados y senadores.
Otra que interpreta esas leyes y resuelve disputas, el Poder Judicial, en el que están los jueces y magistrados. Y otra que ejecuta la ley y mantiene la responsabilidad por el gobierno, el Poder Ejecutivo, del que forma parte el jefe de Estado, que en muchos países es el presidente o el primer ministro, y los ministros o secretarios. Si la democracia funcionara como se supone, todos los ciudadanos elegiríamos mediante el voto a quienes forman parte de estos poderes. A partir de las opciones que nos proponen los partidos políticos, elegimos a nuestros representantes. O sea que, idealmente, podemos seleccionar a quién toma las decisiones por nosotros. Esto se llama democracia representativa, pero tiene tres inconvenientes. El primero es que hay más poderes que los tres oficialmente reconocidos. A partir del siglo XX, los medios de comunicación cobraron tanta importancia, influyendo en la formación de la opinión pública y hasta en decidir quién ganaba las elecciones, que se empezó a decir que constituían un cuarto poder. También otras organizaciones como las iglesias y las grandes empresas tienen suficientes recursos como para influir en la toma de decisiones sociales, aunque no sean reconocidas como parte del Estado. A estas se les llama poderes fácticos. Un ejemplo, según encuestas, en Estados Unidos, el 66% de la población apoya un control de armas más estricto, pero la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, un poder fáctico apoyado por los grandes fabricantes de armas, ha impedido que eso suceda. El segundo es que, aunque idealmente cada partido político representa a un sector de la sociedad, en la actualidad no pasa esto. Los miembros de los partidos forman su propio sector. Se le llama la clase política. Defienden sus propios intereses y suelen usar los intereses de la gente como meros lemas de campaña. El tercero es que en muchos de los países de Latinoamérica, una gran parte de la población no tiene suficiente conocimiento histórico, político y científico, lo que facilita que sea víctima de manipulación, tomando decisiones pensando en gratificaciones individuales e inmediatas en lugar de beneficios sociales y a largo plazo. Personajes tan diferentes como Proudhon y Roosevelt están de acuerdo en que no puede haber democracia si no hay educación. Por lo tanto, podemos concluir, en los estados nacionales latinoamericanos aún no existe una verdadera democracia. ¿Hay solución? Sí. ¿Cuál? Es importante que alcancemos mayores niveles de educación para convertirnos en una auténtica sociedad del conocimiento. Y aprendiendo, nos daremos cuenta de que son posibles otros modelos de organización, como la que existió en la Comuna de París o las que ya están practicando algunas comunidades indígenas, o como la democracia participativa, por ejemplo, en la que en lugar de elegir a quienes decidan por nosotros, seamos nosotros quienes tomemos las decisiones. Podemos empezar por formar parte de organizaciones de ciudadanos, trabajadores que exigen sus derechos, vecinos que mejoran su barrio, observatorios que vigilan a los medios y a los políticos. Tal vez llegue el día en que no necesitemos elegir gobernantes porque gobernaremos nosotros mismos. Por ahora, infórmate, organízate y a participar. Curiosamente, ¿sabes de alternativas al sistema político actual? ¿Cuál te parece interesante? Dínoslo en los comentarios. Suscríbete y síguenos en redes sociales. Bueno, aquí vimos más o menos la misma explicación de lo que estábamos viendo de qué es la democracia, cómo funciona esta democracia, cómo es que se participa en ella. Déjenme tomar la lista, chiquillos, y seguimos al tiro. Un segundo, chicos. Ahora lo que vamos a ver es la actividad que nos corresponde al día de hoy. Nos toca de la página 16-17 y cómo se relaciona el Estado y la democracia. Dentro de lo que es el Estado y la democracia tenemos la actividad, como dice aquí, cómo se relaciona el Estado y la democracia. Ya vimos más bien dicho cómo se trata, qué es el Estado, qué es la democracia y cómo ellos dos deberían participar y conjugarse en una sola ecuación y, como decía el video, lograr esta hegemonía y esta autonomía democrática donde todo sea ideal.
Por lo mismo, acá está la página 16, 17 que diga, en donde tienen que contestar, vamos a hacer una sola pregunta, nada más, que va a ser la de la número 1 con el recurso número 2, que es este. Los fundamentos del contrato social. Página 16-17, pregunta número 1, recurso número 2. ¿Cuáles son los fundamentos del contrato social? Mira, antes que son acá, a ver si alcanzamos a ver algo de lo que es el contrato social. Por acá lo tengo, déjenme un poco ver. Ya mira, aquí están. Además alcanzamos a ver las teorías del contrato social para que se entienda más o menos de qué se trata. Todos formamos parte de una sociedad que está regulada por leyes y normas. Hay cosas que no podemos hacer, como maltratar a otro o robar, y otras que debemos hacer, como por ejemplo, pagar los impuestos o cuidar de tus hijos si los tienes. Una pregunta filosófica interesante es por qué debería obedecer todas estas normas. Pero debemos diferenciar entre causas y razones. En este vídeo no nos vamos a preguntar por las causas que nos llevan a obedecer. Por ejemplo, el miedo a los castigos como ir a la cárcel o una multa, o el reproche social. Aquí vamos a intentar resolver la pregunta filosófica, que busca razones. Es decir, ¿por qué yo o cualquier persona debería obedecer? Se trata de encontrar razones válidas y asumibles para cualquiera que desee utilizar la razón para resolver esta pregunta. Se han planteado distintos tipos de razones. En la historia del pensamiento podemos encontrar 3 tipos. Primero, quienes apelan a la naturaleza del ser humano. Somos seres hechos para vivir en sociedad. Por lo tanto, la obediencia a normas establecidas es algo necesario para que una persona se desarrolle y tenga una vida propia del ser humano. Este es el punto de vista de Aristóteles, por ejemplo. En segundo lugar, quienes apelan a algo trascendente que debe ser obedecido. Por ejemplo, Dios, o los dioses, o los antepasados, o algo semejante. En este caso debemos obedecer porque así lo han querido otros a quienes debemos obediencia. Y en tercer lugar, quienes apelan a la libre voluntad de las personas. Debemos obedecer porque nos interesa. Dentro de este apartado están las teorías del contrato social. Las teorías del contrato social son características del pensamiento moderno. Por eso se desarrollan en los siglos XVII y XVIII. Los contractualistas rechazan la idea de que la obligación de obedecer leyes se funde en la voluntad de Dios o algo semejante, y también en teorías sobre la naturaleza humana que al fin y al cabo son discutibles. Intentan buscar razones que justifican la obediencia de la forma más clara y simple posible, asumiendo la mínima cantidad de supuestos. Su punto de partida son los individuos y su libre voluntad. Para los contractualistas, el rasgo que define al ser humano es la libertad. Por lo tanto, cuando un ser humano ha de obedecer algo, una norma, o a alguien, una autoridad, solamente hay 2 opciones. Que obedezca por la fuerza porque no le queda más remedio. Este es el caso de un atraco, en el que el delincuente consigue que yo le obedezca, pero lo hace atentando contra mi libertad. Consigue mi obediencia, pero realmente no tiene derecho a ella. Una norma o un gobernante cuyo poder se asiente solo en la fuerza no es legítimo. Es capaz de hacernos obedecer, pero lo hace sin derecho. La segunda opción es que obedezcamos voluntariamente. Obedecer voluntariamente puede parecer una contradicción, pero no lo es necesariamente. La contradicción desaparece si esa obediencia es fruto de un compromiso adquirido previamente, de manera voluntaria. Este es el caso de las promesas. Le pido prestada a un amigo su bicicleta y le prometo devolvérsela dentro de un mes. Cuando dentro de un mes me la pida, debo obedecerle. Pero esta obediencia ha nacido de un compromiso que yo he aceptado voluntariamente cuando hice la promesa. Y lo mismo sucede con un contrato. Si suscribo un contrato de trabajo con una empresa, lo hago voluntariamente. Pero una vez suscrito me obliga a acudir a mi trabajo y desempeñar mi función. El empresario tiene derecho a obligarme a trabajar mientras el contrato esté vigente. Es una obligación que nació de un acto voluntario. Este modelo de obediencia voluntaria en base a un contrato es lo que los teóricos del contrato social extienden al conjunto de la sociedad. Si los ciudadanos de un país deben obedecer las leyes de ese país, es porque en algún momento han firmado un contrato comprometiéndose voluntariamente a hacerlo. Pero esto realmente no sucede así. Todos estamos sometidos a las leyes de nuestra nación y no hemos firmado nunca un contrato, ni siquiera nos lo han propuesto.
Las teorías del contrato social son argumentaciones contrafácticas. Se trata de preguntarse o de imaginar qué tipo de contrato social hubiéramos estado dispuestos a firmar voluntariamente para formar parte de la sociedad. ¿Qué utilidad tiene imaginar algo así? La idea es comparar las obligaciones que estaría dispuesto a asumir en ese contrato hipotético con las que de hecho me toca asumir en la sociedad en la que vivo. Si las obligaciones hipotéticas y las reales son semejantes, perfecto. Vivo en una sociedad donde se me obliga a cosas que yo estaría dispuesto a firmar por contrato. Si en cambio no coincide lo hipotético y lo real, implica que las cosas no se están haciendo bien en el país al que pertenezco. Se me imponen obligaciones que yo no aceptaría si tuviera la oportunidad de elegir. Son obligaciones ilegítimas. Las teorías del contrato social son, por tanto, un razonamiento hipotético en la que se parte de lo que los teóricos denominan el estado de naturaleza. Aquella situación en la que los seres humanos viven al margen de la sociedad, de manera completamente libre y no están sometidos a ninguna norma. A partir de aquí se intenta explicar qué tipo de contrato o compromiso firmarían estas personas por las que abandonan el estado de naturaleza y empiezan a convivir con otras personas bajo normas. En definitiva, qué tipo de normas y autoridades se establecerían de mutuo acuerdo y de forma voluntaria en este contrato. En el contractualismo clásico de los siglos XVII y XVIII hay tres teorías fundamentales: la de Thomas Hobbes, la de John Locke y la de Jean-Jacques Rousseau. Cada uno de ellos enfoca de manera muy distinta el estado de naturaleza y, por lo tanto, el tipo de contrato social que a partir de ahí se propone. Esta es la materia del siguiente vídeo. Ya más o menos se entendió lo que es el contrato social, este contrato que tienen que hacer las personas dentro de un mismo sistema, el contrato que se hace con el Estado o la democracia o viceversa. Más o menos para que quede claro de qué se trataba todo este tema de lo que es el contrato social y la actividad que tienen que hacer. Como les dije yo, página 16-17, la pregunta es solamente la 1, en la cual ponen ahí, van a trabajar con el recurso número 2, que son el contrato social. Ya, chiquillos, los voy a dejar hasta acá antes que se acabe el tiempo y nos estamos viendo de vuelta de vacaciones lo más seguro. Cuídense mucho y hagan las tareas. Y recuerden que me den la lectura complementaria. Hasta luego. Profe. Siga. ¿Qué era lo que había que hacer con la lectura complementaria? Tienen que hacer como un informe del libro, personaje, de qué se trata. Ah, ya. Es como lo que Una hacemos presentación en PPT. en lenguaje. Pareció lo que hacen en el lenguaje. Ya, profe. Ya, eso era, gracias. Profe, Listo. Chao, chao. profe.